Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a realizar una práctica sencilla en el software de simulación para circuitos electrónicos llamado Livewire. En este caso yo lo tengo en esta carpeta. Para abrirlo simplemente lo selecciono y doy enter, o con dar doble clic nos abre el programa. De manera inmediata nos abre estas dos ventanas. Esta es la de trabajo y esta que está aquí al frente es para darle la instrucción de que si quiero abrir un circuito, crear un circuito, abrir un circuito electrónico o eléctrico. Como primer paso le voy a dar aquí en la opción que dice crear un circuito, que es la primera opción. En automático me desbloquea la ventana de atrás, la cual puedo yo ampliar. Esta ventanita que me salió de mi galería es la primera opción que nos sale. La voy a cerrar para ver de dónde yo la puedo mandar a traer. El programa tiene algunos menús muy comunes en otros programas, obviamente con sus características principales de archivo, edición, ver, insertar herramientas, ventana y ayuda. Eso en la parte superior. En la parte izquierda tenemos el modo vista normal, que es este. También para revisar los niveles de voltaje, que es la segunda opción. La tercera opción que está aquí abajo, que es para revisar los niveles de corriente y por el flujo de corriente. Y por último niveles los niveles lógicos. Aquí está. Ahora, en la parte superior, abajo de los menús principales, tenemos los iconos característicos de algún otro programa que ya los hemos notado quizá. Aquí está la opción para darle play a nuestra práctica, al lado pausar y hasta el lado detener, flechita, mover la lupa para acercar, eliminar, graficar. Y casi al final hay tres iconos. Estos dos son para rotar. Obviamente ahorita están en modo gris porque no tengo ni un elemento seleccionado. Y hasta el último está un maletín, una cajita que se alcanza a ver, y dice galería. Le voy a dar clic ahí en esa galería y me manda a traer esta ventana que había salido al principio. Dentro de esta galería están todos los elementos que yo necesito para realizar mis prácticas. La primera carpeta es fuentes de alimentación, conectores y más, y así me voy, de acuerdo a lo que necesite. Para este primer caso, yo lo que voy a realizar es el encendido de un LED, una práctica muy simple, pero nos sirve para identificar los componentes básicos de una primera práctica. Entonces, para poder yo encender un LED y poderlo simular, selecciono obviamente aquí en la primera carpeta, les doy la opción de Power Supplies, que son fuentes de alimentación, porque necesito una batería para encender ese LED. Entonces, una vez que selecciono la carpeta, me salen estas opciones, puedo deslizar y veo los diferentes tipos de fuentes de alimentación. Voy a utilizar la primera para este ejemplo. La selecciono, la selecciono con la mano aquí, la arrastro y la suelto en la pantalla en el área de trabajo. Todo esto es mi área de trabajo. Después de esto yo necesito un interruptor para poder activar el encendido de LED. Me voy otra vez a la galería, le doy clic a la persianita para las diferentes carpetas y el interruptor es un componente de entrada. Entonces busco la carpeta que dice componentes de entrada, la selecciono y se despliegan las opciones de diferentes interruptores. Bueno, componentes de entrada, de los cuales están los interruptores y otros sensores también hay. Voy a utilizar el tercero, que es SPST Switch. Lo agarro, lo arrastro y lo pongo adentro. Las figuras las veo muy pequeñas para que su práctica se vea mejor o ustedes pueden apreciar mejor el video. Vamos a aumentarle lo que es el porcentaje de la ventana para que se pueda ver mejor estos elementos. Me voy a la parte inferior y aquí hasta la derecha casi tiene el porcentaje de 80%. Le doy clic derecho, le voy a dar el 150%, por ejemplo. Ahí está, ya se ven más los elementos. Me despliego, aquí está. Seguimos. Para poder acceder a la activación de un LED, tengo que ponerle una resistencia de protección para que no se queme, porque si no lo vamos a quemar con esta alimentación que nos mandó de 9 volts. Entonces un LED es un elemento de salida, pero antes le ponemos la resistencia, que es un elemento pasivo. Elemento pasivo, componente pasivo, aquí está, selecciono y aquí está, dice resistor. Hay diferentes tipos de resistores o configuraciones que tenemos aquí. Selecciono el primero. Recordemos que la resistencia tiene dos símbolos, ya sea este del rectángulo o la forma que tiene de zigzag, la resistencia.
Ahora sí voy por el LED, que es el componente de salida. Selecciono nuevamente componente de salida o boot components, y aquí diferentes componentes de salida. Aquí están lo que yo necesite: una bocinita, un motor, un relevador, solenoide, y aquí está el LED que está más abajo en elementos, diodos emisores de luz. Es un LED. Agarro, selecciono y aquí está. Los elementos aparecen todos de manera vertical en su mayoría, excepto el interruptor. Yo quiero que este LED gire y quede en el sentido del interruptor, entonces lo que hago es lo selecciono, aparecen los puntitos, le doy clic, luego a la parte superior y al lado del maletín está la opción de rotar, y ahí está, ya roto. Ahora simplemente hay que unir estos elementos. ¿Cómo se unen? Solamente me acerco al final de cada elemento, está la última línea, la punta de la línea, aparece un puntito negro. Una vez que aparece le doy clic, me despliego hacia arriba, y donde yo crea o sienta que ya va a hacer coincidencia con el otro elemento, despliego el cursor hacia el otro elemento y hasta que aparezca un punto igual. Ahí está, aparece el punto, suelto. Continúo haciendo lo mismo, clic ahí, llego aquí, clic acá, suelto. Clic, sale el punto, me despliego, le doy el sentido de la acción de select, clic, suelto. Y cerramos el circuito, clic, transfer dirección, clic, suelto. Y tengo mi fuente de batería, mi interruptor, el elemento pasivo que es la resistencia para protegerlo, y el diodo emisor de luz que es LED, todo mediante simbología. Bueno, aquí lo vamos a poder probar nada más, simplemente para ver el funcionamiento y explicar algunos otros beneficios que trae el programa y cómo lo vamos a configurar. Me voy a la parte superior y donde está el icono de play, de run en este caso, le doy clic. Hasta ahí no enciende mi LED. ¿Por qué? Porque no he cerrado este switch. Voy a cerrar el switch, lo cierro y el LED ya se ve en el tono rojo, se ve que encendió. Aparecen aquí estos elementos porque está en los niveles de voltaje donde se puede medir el voltaje. Luego ponen la parte dice normal y simplemente se ve así la figura. Ahora, por default el programa me cargó la batería con 9 volts y una resistencia de 1 kilo ohm y el LED en color rojo. Yo quiero cambiar estas propiedades. Voy a detener esta simulación, me voy a la parte superior y el icono de detener, parar. Y ahora, para cambiar los valores de cada elemento, muy simple. Por ejemplo, de 9 volts de la batería, le doy doble clic. 9 volts, yo quiero utilizar por ejemplo 6 volts. Utilizo 6 volts. 6, se abre la ventana de propiedades. Hasta abajo dice valor, y le meto el valor 6. Al lado tiene son los prefijos de la unidad, dice volts. Si yo le doy clic a la precedente que está aquí hacia arriba y se convierte en kilovolts, pero lo debo dejar el espacio en blanco para que salgan simplemente volts. Clic, queda en blanco, le doy aceptar. El mismo procedimiento para la resistencia, le doy doble clic a donde dice 1K, 1 kilo, doble clic, me manda las propiedades y yo quiero por ejemplo que sea de 100 ohms, es un ejemplo, 100, ya tiene el 1, 0, 0, agrego 2 ceros, le quito el prefijo de la K, si no serían kilo ohms, le quito, sería hacia abajo, está vacío ya, 100 ohms nada más, aquí está el icono de la omega, le doy a aceptar, ya está. Ahora quiero que el LED no sea rojo, sea en otro color, entonces lo selecciono, ahora le doy clic derecho y aparece modelos y tiene rojo, que sería un verde, clic verde, y vuelvo a simular, le cambio las propiedades, le doy aquí en run. Había dejado el switch abierto, digo cerrado, por eso que se encendió de inmediato, entonces lo abro, aquí está, con la manita abro, cierro, abro, cierro. Ahora, yo quiero revisar, por ejemplo, los niveles de voltaje que están llegando al LED. O sea, ¿qué nivel está haciendo la batería? Valor de voltaje. El valor que llega a la resistencia va a ser obviamente el mismo. Y el valor que sale de la resistencia, que obviamente es el que llega al LED. Entonces, me voy a la parte izquierda y dice niveles de voltaje. Pero aquí está el que dice flujo de corriente y ya se me da los dos. Le doy clic ahí y aquí a la izquierda
flujo de corriente y cambia la pantalla a un fondo negro y se ve cómo está fluyendo lo que es la corriente sobre el circuito. Si yo me acerco a la entrada con lo que es el cursor, me acerco a la entrada del interruptor, me aparecen los valores del voltaje y la corriente. 6 volts, que es lo que administra de manera directa la batería, y 24.14 miliamperes, que es la corriente que fluye. Saliendo del interruptor, obviamente se debe mantener el mismo nivel de voltaje, porque solamente con interruptor. Llega a la resistencia y saliendo de la resistencia se come cierto valor del voltaje y baja obviamente ese valor. Entonces aquí llegan 6 volts sobre la línea y a la salida están mandando solamente 3.58 volts, suficiente para encender el LED. Los LEDs, dependiendo su color y sus propiedades, funcionan desde 1.5 volts, 2 volts, 1.8, 2.2, 3 y demás. Podemos trabajarlo hasta 6, 7 volts quizá, pero lo vamos a forzar y su tiempo de vida útil va a ser menor. Bueno, hasta aquí está. Hasta aquí quedaría nuestra primera práctica sencilla. Obviamente yo puedo cambiar este elemento que es un LED, lo voy a detener y en vez de que yo utilice un LED lo voy a suprimir. Yo puedo hacer por ejemplo un motor pequeño de esos como los que aparecen en los carritos de juguete, aquí mismo los elementos de salida, y aquí está, lo agarro, lo arrastro, lo suelto aquí y lo voy a girar, lo giro, lo conecto, aquí está, y le doy play y observemos lo siguiente. El circuito está cerrado, lo abrí, lo cierro y veo el valor que sale de voltaje, los 6 volts, lo mismo llega acá, pero veamos la resistencia, se está comiendo cierto voltaje, entran 6 aquí, 6 volts, salen aquí, lo que vienen siendo 444 milivolts, ya no es suficiente para poder activar el motor. Ahora debo saber a cuánto voltaje está trabajando el motor, cuánto necesita para trabajar, para lo cual voy a detener la simulación, la pausa, tengo clic derecho, dice modelos y me dice que es un motor de corriente directa que trabaja a 6 volts. Voy a elegir el primero, que trabaje a 3 volts. Como la resistencia está comiendo bastante voltaje, la voy a bajar, por ejemplo un 10, doble clic, tiene 100 volts, le quito un 0, ok, le doy aquí aceptar. De hecho hasta la puedo trabajar sin resistencia para que el motor se vea que trabaja. Lo vuelvo a simular, aquí lo dejé cerrado, aquí está, y ya está trabajando, el motor se ve como está girando. ¿Por qué? Porque le bajé el valor a la resistencia. Esto de la resistencia lo que se come el voltaje, y esto se puede observar o apreciar para la comprobación de la ley de Ohm. Si bajamos el valor de la resistencia, aumenta el valor de voltaje. Esta ley, en este caso, en este sentido, solamente aplica para circuitos electrónicos con voltajes pequeños. Para voltajes muy altos cambian lo que viene siendo los sentidos de lo que es la ley, es diferente. Lo voy a detener. ¿Está? Revisamos los niveles de voltaje. Le llegan 5.98 volts y salen 2.66. Dice que trabaja a partir de 3 con 3 volts, pero ya desde antes ya puede estar trabajando. Obviamente si bajo el valor de la resistencia va a aumentar el voltaje y el motor va a girar un poco más rápido. Podemos practicar con estos ejemplos muy sencillos. Detenemos acá.